Hola, muy buen día para todos. Mi nombre es Kelly Johanna Rincón, soy estudiante de Administración en Salud y el día de hoy vamos a hablar sobre las 4 biomoléculas. Muy bien, entonces como primera biomolécula encontramos los carbohidratos. Decimos que los carbohidratos también son llamados glúcidos, hidratos de carbono o azúcares. Los carbohidratos son moléculas biológicas que están formadas por átomos de carbón, hidrógeno y oxígeno. Son sinónimos de sacáridos, un grupo que incluye azúcares, almidones y celulosa. Los carbohidratos representan nuestra principal fuente de energía y deberían constituir la mayor fracción de la dieta. Se recomienda que aproximadamente un 55% de las calorías que consumimos proceda de los carbohidratos. Los carbohidratos los podemos encontrar en la mayoría de los alimentos de origen vegetal y en una pequeña porción de la leche y sus derivados. Los carbohidratos se dividen o se clasifican en 3 grupos. El primer grupo es por la posición del grupo carbonilo, del cual se desprenden las aldosas y las cetosas. El segundo grupo es por el número de átomos de carbono. Se encuentran las triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Y por último, encontramos por la cantidad de unidades de sacáridos. Entre estos encontramos los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos grupos. Entonces encontramos primero la clasificación por posición del grupo carbonilo. El grupo carbonilo es un grupo funcional que consiste en un átomo de carbono unido por un doble enlace a un átomo de oxígeno. En las imágenes se pueden observar las fórmulas y también se observa la posición en que se encuentra el grupo carbonilo, que está resaltado de color rojo. La posición en cadena nos indica si se trata de una cetona, si está en una posición intermedia, o bien un aldehído si se localiza en un extremo. El segundo grupo es por número de átomos de carbono. Entonces, esta clasificación de carbohidratos se utiliza de acuerdo al número de átomos de carbono que contienen el carbohidrato, para lo cual se utilizan los siguientes prefijos: tri, tetra, penta y hexa, que son los más comunes. En las imágenes podemos ver un ejemplo de cada uno de estos prefijos. Y por último encontramos los de cantidad de unidades de sacáridos. De este grupo entonces se clasifican los siguientes también: los monosacáridos, que son los referidos como azúcares simples, son la unidad más básica de los carbohidratos, son unidades fundamentales y no pueden ser hidrolizados en estos compuestos más simples. Son la forma más sencilla de azúcar y usualmente no tienen color, son solubles en el agua y son sólidos cristalinos. Algunos tienen un sabor dulce. Como ejemplo, tenemos la fructosa, la glucosa y la galactosa. Entonces tenemos también los disacáridos, que este tipo de carbohidratos se forma cuando dos monosacáridos son unidos por un enlace glucosídico. También son solubles en el agua. Dos ejemplos más comunes son la sucrosa y la lactosa. Estos ejemplos tienen 12 átomos de carbono. La diferencia entre estos disacáridos es la posición atómica dentro de la molécula. Luego tenemos los polisacáridos. Son moléculas de carbohidratos poliméricos compuestos de grandes cadenas de unidades monosacáridas unidas por enlaces glucosídicos. Tienen un gran espectro estructural, 2 lineales hasta altamente expandidos. Dos ejemplos de polisacáridos tenemos el glucógeno y la celulosa. Los carbohidratos cumplen con diferentes funciones, pero su función principal es la función energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa en caso de que sea necesario. También cumple funciones como ahorrar proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se dejan a un lado el uso de proteínas con este fin, ya que pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. Forman parte de tejidos importantes. Los hidratos de carbono son parte indispensable en los tejidos conectivos y nerviosos. Además, también se encuentran en las moléculas de ADN y trisfosfato de adenosina, el ATP,
un nucleótido necesario para obtener energía. También previene los cuerpos cetónicos. Cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar, por lo que producen unos desechos que son conocidos como cuerpos cetónicos. También cumple una función reguladora. La celulosa, que es la fibra alimentaria, se encarga de regular el tránsito intestinal, teniendo además de este otros beneficios para la salud como disminuir el estreñimiento, aumenta la sensación de saciedad, disminuye la absorción de sustancias como el colesterol y en las personas diabéticas disminuye la subida de azúcar en sangre. La estructura química de los carbohidratos es bioquímicamente aceptada por el cuerpo humano, en un buen estado de salud o en equilibrio. Pero los carbohidratos, si se consumen en exceso, pueden provocar problemas o enfermedades al cuerpo humano. Los carbohidratos son esenciales para la vida porque forman parte de la cadena alimenticia y sin ellos no podríamos vivir porque son los que nos brindan energía para hacer todo lo que hacemos diariamente. Como segunda biomolécula encontramos los lípidos. Decimos que los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos. Dentro de ellos se encuentran las grasas, que estas se dividen en saturadas e insaturadas. Los lípidos son un grupo de sustancias que solo tienen dos características en común. La primera es que son insolubles en agua y la dos, por el contrario, son solubles en disolventes orgánicos como el éter, el cloroformo y el benceno. Su estructura química varía y sus propiedades y funciones también dependiendo de los ácidos que contengan. Los lípidos están constituidos por carbono, hidrógeno y principalmente por oxígeno. En ocasiones, lo constituyen también el azufre, el nitrógeno y el fósforo. Decimos que los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Tienen en un extremo de la cadena un grupo carboxilo. Los ácidos grasos se dividen en saturados e grasos insaturados. En los ácidos grasos saturados, todos sus enlaces covalentes entre los átomos de carbono son enlaces simples, porque sus cadenas hidrocarbonadas son lineales y son sólidos a temperatura ambiente. Estas grasas se encuentran en animales, en los aceites de coco, palma y cacahuate. Luego, encontramos los ácidos grasos insaturados. Tienen uno o varios enlaces dobles en los carbonos de la cadena. La distancia entre los átomos de estos carbonos no es la misma que con los otros, ni los ángulos de enlace, por lo que los ácidos grasos insaturados presentan codos con cambios de dirección en los lugares donde aparece un doble enlace de átomos de carbono. Los lípidos se clasifican en dos grupos: los lípidos saponificables o complejos o los lípidos insaponificables sencillos. Entonces vamos a describir cada uno de estos grupos. Entonces tenemos los lípidos saponificables. Dentro de este grupo encontramos los acilglicéridos. Los acilglicéridos son lípidos formados por la esterificación de una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Estos también reciben el nombre de glicéridos. Dentro de estos se distinguen tres según su número de ácidos grasos que contenga la molécula. Entonces encontramos los monoacilglicéridos, que contienen solo una molécula de ácido graso, diacilglicéridos, que contienen dos moléculas, los triacilglicéridos, que contienen tres moléculas de ácido graso. Las grasas a temperatura ambiente pueden ser tres también, como los aceites, los cebos o las mantecas. Los aceites, cuando el acilglicérido presenta como mínimo un ácido graso instaurado, su estado es líquido, por ejemplo el aceite de oliva. Los cebos, cuando todos los aceites grasos son saturados, el acilglicérido es sólido, por ejemplo la grasa del buey, del caballo o de la cebra. Mantecas, cuando el acilglicérido es semisólido. Los ácidos grasos son de cadena corta, como por ejemplo la grasa del cerdo. Luego tenemos los fosfoglicéridos. Estos son moléculas lipídicas del grupo de fosfolípidos que están compuestos por ácido fosfatídico. Es una molécula compleja compuesta por glicerol, en el que se han esterificado dos ácidos grasos, uno saturado y el otro insaturado, junto con un grupo fosfato. Por último encontramos los esfingolípidos.
están compuestos por alcohol nitrogenado llamado esfingosina. La esfingosina aparece normalmente sustituida formando un enlace amida con un ácido graso. Generalmente está insaturado. Esta esfingosina recibe el nombre de ceramida o ceramido. También encontramos las lipoproteínas, que son complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo. Son esféricas hidrosolubles formadas por un núcleo de liposapolares como el colesterol esterificado y los triglicéridos, cubiertos con una capa externa polar de 2 mililitros formada a su vez por apoproteínas y fosfolípidos y colesterol libre. Luego tenemos las ceras. Las ceras son esteres de ácidos grasos de cadena larga, son alcoholes también de cadena larga. En general son sólidas y también insolubles en agua. Todas las funciones que realizan estas relacionadas con su impermeabilidad al agua y con su consistencia firme. Por ejemplo, las plumas, el pelo, la piel, las hojas, los frutos, todos estos están cubiertos con una capa de cera protectora. Continuamos con el segundo grupo de clasificación de los lípidos, que son los insaponificables. Dentro de este grupo encontramos las prostaglandinas, que son lípidos derivados de los ácidos grasos esenciales de 20 carbonos tipo omega 3 y omega 6. Los principales precursores de los eicosanoides son el ácido araquidónico, el ácido linoleico y el ácido linolénico. Cumplen amplias funciones como mediadores para el sistema nervioso central, los procesos de la inflamación y la respuesta inmune tanto de vertebrados como de invertebrados. Luego tenemos los derivados del isopreno o terpenos. Son moléculas derivadas de la polimerización de una molécula de isopreno. Se obtiene de las plantas. Pueden formar cadenas lineales o cíclicas y también se clasifican según el número de moléculas de isopreno. Por ejemplo, tenemos los terpenos, menoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, tetraterpenos, la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Y tenemos los esteroides. Los esteroides son lípidos derivados del núcleo de hidrocarburo esterano. Se componen de 4 anillos fusionados de carbono que poseen diversos grupos funcionales, por lo que la molécula tiene carácter anfipático. Entre los esteroides más destacados se encuentran los ácidos biliares, las hormonas sexuales, los corticosteroides, la vitamina D y el colesterol. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. El colesterol forma parte de las membranas celulares de los animales, a las que da consistencia, ya que se sitúa entre los fosfolípidos y ayuda a fijarlos. Luego encontramos los ácidos biliares. Son un grupo de moléculas que se producen en el hígado a partir del colesterol. Derivan de ellos las sales biliares que emulsionan, es decir, que dividen las grasas del intestino. Luego tenemos las hormonas esteroideas. Tienen un átomo de oxígeno unido al carbono 3 mediante un doble enlace. Entonces, dentro de ellas están las hormonas suprarrenales, como el cortisol, que favorece la síntesis de glucosa y glucógeno y el catabolismo de lípidos y proteínas, y la aldosterona, que incrementa la reabsorción de iones de sodio y cloro en el riñón. Luego tenemos las hormonas sexuales, como la progesterona, que actúa en la primera parte del ciclo menstrual para preparar los órganos sexuales femeninos para la gestación, y la testosterona, que es la responsable de los caracteres sexuales masculinos, que se sintetiza en los testículos. Luego tenemos los grupos de la vitamina D, formados por un grupo de esteroles que regulan el metabolismo del calcio y la absorción intestinal de este elemento. Dentro de la vitamina D está la vitamina D2 y la vitamina D3. La síntesis de estas vitaminas está inducida en la piel por los rayos ultravioletas. Por eso la carencia de esta vitamina D origina raquitismo. Los lípidos cumplen diferentes funciones biológicas, como por ejemplo la función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales y de los humanos. Una función estructural: los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman parte de las bicapas lipídicas de las membranas celulares.
Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente estructuras o son aislantes térmicos. También cumplen una función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación y respuesta inmune. También tienen una función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante la emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Tienen una función térmica. En este papel, los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que se pierda el calor. Como tercera biomolécula tenemos los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico, ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y en los virus también. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Es una molécula orgánica que está compuesta por una base oxigenada, una pentosa y un grupo fosfato, que es el causante de las cargas negativas de los ácidos nucleicos que le brindan características ácidas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y se dividen en dos tipos: las purinas, que contienen dos anillos, y las pirimidinas, que contienen un anillo. Entonces, en las imágenes podemos ver que la adenina y la guanina son bases purinas que contienen dos anillos. La citosina, la timina y el uracilo son bases pirimidinas porque solamente contienen un anillo. Decíamos anteriormente que los ácidos nucleicos se dividen en dos: en ARN y en ADN. El ARN o ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos que está presente tanto en las células procariotas y en las eucariotas, y también es el único material genético de ciertos virus. El ADN es una molécula formada por una cadena simple de ribonucleótidos. Cada uno de ellos está formado por una ribosa, un fosfato y una base nitrogenada, bien sea adenina, guanina, citosina o un uracilo. Si bien el ADN contiene la información genética del organismo, el ARN permite que ésta se transforme en proteínas. El ARN tiene diferentes tipos. Por ejemplo, el ARN mensajero. Esta molécula se origina al copiar un segmento del ADN que tiene la información para una determinada proteína, lo que se conoce como gen. Cada ARN mensajero tiene la información para una proteína específica y existen tantos ARN mensajeros como tipos de proteínas posibles. El ARN mensajero puede ser descrito como una especie de molde o receta que contiene la información que especifica la forma en que éste debe colocar los aminoácidos para poder así fabricar de cada una de las distintas proteínas. Luego tenemos una ARN de transferencia o transferente, que esta molécula interviene en la descodificación del mensaje y se une por una parte a la molécula del ARN mensajero y por otra al aminoácido correspondiente al triplete que se está descifrando. Podría decirse que esta molécula cumple la función de traductor e intérprete de la información genética. Siguiente tenemos un ARN ribosómico. Este tipo de ARN se une a un grupo de proteínas llamadas proteínas ribosómicas con la finalidad de constituir ribosomas, que son estructuras localizadas en el citoplasma de las células y que tienen como función llevar a cabo el proceso de traducción en el que se sintetizan las distintas proteínas a partir de la información contenida en el ARN mensajero. Y por último tenemos el ARN nucleolar. El ARN nucleolar es
una larga molécula de ácido ribonucleico sintetizado y localizado en el nucleolo de las células eucariotas a partir de la transcripción del ADN, formado por una secuencia de entre 100 a 300 nucleótidos y que es precursor e indispensable para la síntesis de la mayor parte del ARN ribosómico. Entonces tenemos que la función del ARN depende de cada uno de sus tipos de ARN. Decíamos que el ARN mensajero es el portador de la información genética del ADN. El ARN transferente es el que capta los aminoácidos específicos en el citoplasma para transportarlos hasta los ribosomas, donde sigue la secuencia dictada por el ARN mensajero y se sintetizan las proteínas. Luego encontramos el ARN ribosómico, que su función es formar los ribosomas donde se realiza la síntesis de proteínas, y el ARN nucleolar, que se forma en el núcleo a partir de cientos segmentos del ADN llamados organizadores nucleolares o región organizadora nucleolar. Este se asocia a las proteínas y forma el nucleolo. Ahora tenemos el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y de algunos virus. También es el responsable de la transmisión hereditaria. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero de nucleótidos, es decir, polinucleótido. Cada nucleótido a su tiempo está formado por un glúcido, es decir, desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser adenina, timina, citosina y guanina, al igual que el ARN, y un grupo fosfato derivado del ácido fosfórico. Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información, es decir, los genes y el genoma, la codificación de proteínas, eso quiere decir a lo que llamamos transcripción y traducción, y su autoduplicación, que es igual a la replicación del ADN, para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. Entonces vamos a especificar cada una de ellas. Entonces tenemos los genes y el genoma. El ADN se puede considerar como un almacén cuyo contenido es la información necesaria para construir y sostener el organismo en el que se reside, la cual se transmite de generación en generación. El conjunto de información que cumple esta función es un organismo dado que se denomina genoma, y el ADN que lo constituya es el ADN genómico. El ADN genómico, que se organiza en moléculas de cromatina que a su vez se ensamblan en los cromosomas, se encuentra en el núcleo celular de las eucariotas, además de pequeñas cantidades de mitocondrias y cloroplastos. En las procariotas el ADN se encuentra en un cuerpo de forma irregular denominado nucleoide. Luego encontramos la transcripción y traducción. En un gen, la secuencia de nucleótidos a lo largo de una hebra de ADN se transcribe a un ARN mensajero, y esta secuencia a su vez traduce a una proteína que en un organismo es capaz de sintetizar o expresar en uno o varios momentos de su vida usando la información de dicha secuencia. Luego tenemos la autoduplicación o replicación de ADN. La replicación del ADN es el proceso por el cual se obtienen copias o réplicas idénticas de una molécula de ADN. La replicación es fundamental para la transferencia de la información genética de una generación a la siguiente y por ende es la base de la herencia. El mecanismo consiste esencialmente en la separación de las dos hebras de doble hélice, las cuales sirven de molde para la posterior síntesis de cadenas complementarias a cada una de ellas, que llevará por nombre el ARN mensajero. El resultado final son dos moléculas idénticas a la original. Este tipo de replicación se denomina semiconservativa, debido a que cada una de las dos moléculas resultantes de la duplicación presenta una cadena procedente de la molécula madre y otra recién sintetizada. Como cuarta y última biomolécula tenemos las proteínas. Entonces decimos que las proteínas son biopolímeros formados por un gran número de unidades estructurales simples repetitivas denominadas aminoácidos, unidas por enlace peptídicos. Debido a su gran tamaño, cuando estas moléculas se dispersan en un disolvente adecuado, forman siempre dispersiones coloidales, con características que las diferencian de las diluciones de moléculas más pequeñas.
Muchas proteínas presentan carga neta en ciertos rangos de pH del medio. Por ello, pueden considerarse ionómeros. Las proteínas se ensamblan a partir de sus aminoácidos utilizando la información codificada en los genes. Cada proteína tiene su propia secuencia de aminoácidos que está especificada por la secuencia de nucleótidos del gen que lo codifica. El código genético está formado por un conjunto de trinucleótidos denominados codones. Cada codón designa un aminoácido. Entonces tenemos que las proteínas se dividen en dos grupos. Entonces se clasifican según su forma. Entonces según su forma tenemos las fibrosas, que se presentan en cadenas polipépticas largas y una estructura secundaria típica. Son insolubles en agua y en diluciones acuosas. Ejemplo de ellas tenemos la queratina, el colágeno y la fibrina. Luego tenemos los globulares, que se caracterizan por doblar sus cadenas en una forma esférica apretada o compacta, dejando grupos hidrófobos hacia adentro de la proteína y grupos hidrófilos hacia afuera, lo que hace que sean solubles en disolventes polares como el agua. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, algunas hormonas y proteínas de transporte son ejemplos de estas proteínas globulares. Luego tenemos la clasificación según su composición química. Entre estos grupos tenemos las simples u holoproteínas o las conjugadas o heteroproteínas. Entre las simples, entonces, está la insulina y el colágeno. En su hidrólisis solo se producen aminoácidos. Y tenemos las conjugadas. Entonces estas proteínas contienen cadenas polipépticas y de un solo grupo prostético. La porción no aminoácida es lo que se denomina grupo prostético. Estos pueden ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Un ejemplo de ellas es la mioglobina y los citocromos. Las proteínas conjugadas también se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. Entonces encontramos las nucleoproteínas, que su grupo prostético son los ácidos nucleicos, las lipoproteínas, que son los fosfolípidos, colesterol y triglicéridos, las metaloproteínas, que su grupo prostético son los formados por los metales, las cromoproteínas son las proteínas conjugadas por un grupo cromóforo, sustancia coloreada que contiene el metal. Las glucoproteínas, el grupo prostético está formado por los carbohidratos. Y por último tenemos las fosfoproteínas, son proteínas conjugadas con un radical que contiene fosfato, distinto de un ácido nucleico o de un fosfolípido. Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos. Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o actividad de este tipo de moléculas. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de las funciones que las proteínas desempeñan. Entonces, la actina y la miosina son proteínas responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción. Los anticuerpos son encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos. El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén. Casi todas las enzimas son catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes. La hemoglobina y otras moléculas tienen funciones de transporte en la sangre. Los receptores de las células, a los cuales fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada. Todas las proteínas realizan elementales funciones para la vida celular, pero además cada una de estas cuenta con una función más específica de cara a nuestro organismo. Debido a sus funciones se pueden clasificar en las siguientes. Primero, la catálisis. Está formado por enzimas proteicas que se encargan de realizar reacciones químicas de una manera más rápida y eficiente. Por ejemplo, la pepsina, esta enzima se encuentra en el sistema digestivo y se encarga de degradar los alimentos. Luego encontramos una función reguladora. Las hormonas son un tipo de proteína las cuales ayudan a que exista un equilibrio entre las funciones que realiza el cuerpo. Tal es el caso de la insulina, que se encarga de regular la glucosa que se encuentra en la sangre. Tiene también una función estructural, que este tipo de proteínas
tienen la función de dar resistencia y elasticidad que permiten formar los tejidos, así como de dar soporte a otras estructuras. Luego encontramos las proteínas, que tienen una función defensiva, que son las encargadas de defender el organismo, como por ejemplo los glicoproteínas, que se encargan de producir inmunoglobulinas que defienden al organismo contra cuerpos extraños, o la queratina, que protege la piel. Luego encontramos las de función de transporte. La función de estas proteínas es llevar sustancias a través del organismo a donde sean requeridas. Por ejemplo, proteínas como la hemoglobina, que lleva el oxígeno por todo el medio de la sangre. Y tenemos las proteínas receptores. Este tipo de proteínas se encuentran en la membrana celular y llevan a cabo la función de recibir señales para que la célula pueda realizar su función, como la acetilcolina, que recibe las señales para producir la contracción. Muy bien, compañeros, este era un resumen de cada una de las biomoléculas. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.